Bueno, en este video vamos a hablar sobre dos cosas, la revolución industrial y la industrialización. Pero para esto primero tenemos que saber qué son estas. Entonces, la revolución industrial surgió a mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. ¿Y qué pasó en estas épocas? En esta época lo que pasó fue que antes estábamos sometidos a una economía agrícola y ahora estamos en una economía basada en la industria. La industrialización tiene que ver con eso. La industrialización es la producción a gran escala, ayudada con maquinaria y mucha tecnología. Bueno, nuestro objetivo con este video es explorar el pensamiento que tienen las personas frente a los efectos de la revolución industrial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a entrevistar a una serie de personas para ver ellos qué piensan frente a los efectos de la revolución industrial y la industrialización. Bueno, ¿cree usted que un país industrializado siempre debe tener un modelo capitalista? Pues digamos, como en la forma como nosotros lo conocemos, generalmente lo asociamos al capitalismo, pero existen países que no necesariamente tienen modelos capitalistas y son industrializados. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, China yo creería que es el mejor ejemplo. Bueno, continuamos con la otra pregunta. Don José, qué país cree usted que es industrializado en Sudamérica y por qué? Bueno, ahorita cuando te contestaba otra pregunta yo te mencionaba Chile y te mencionaba Perú. Y son países que han logrado avances industriales importantes. Chile, por ejemplo, en la industria farmacéutica ha tenido un desarrollo muy importante y eso le ha permitido avanzar económicamente muchísimo. Y en Chile, por ejemplo, exportan mucho o traen a otros países, ¿cree usted? Sí, por ejemplo, Chile también no solo en la industria farmacéutica, sino en la industria de alimentos. Chile es un país muy importante en producción de vinos, es muy famoso por eso, en la producción de frutas como los duraznos, como las manzanas, y exportan a muchos países del mundo. ¿Por qué crees que los países suramericanos no son tan industrializados como los europeos? Esa pregunta es muy importante y la podría analizar de la siguiente manera. Los Estados Unidos de América fueron colonizados por los ingleses, que era la gran potencia del mundo en esa época. Ellos eran el país más industrializado y les enseñaron a los americanos toda la parte del desarrollo de empresa y de la creatividad y el desarrollo de la industria. La parte de Sudamérica fue empleada por los ingleses como una especie de despensa para conseguir las materias primas que necesitaban para el consumo de su industria y para el consumo de sus economías. Aparte de esto, también sería bueno resaltar que los suramericanos y los centroamericanos fuimos colonizados por los españoles. Ellos vinieron aquí a nuestro continente a saquear y toda la gente que utilizaban eran los que tenían en las cárceles, que eran los vagos, los corruptos, asesinos, y toda esa gente la trajeron para Sudamérica y fueron los que nos enseñaron fue a destrozar la economía. No era de inversión, sino economías de autodestrucción, de saqueo, de corrupción. Entonces ahí vemos la diferencia en el desarrollo de Norteamérica con el resto de Sudamérica y Centroamérica. ¿En qué influye la industrialización en los países tercermundistas? Como les decía anteriormente, en Inglaterra estaba muy desarrollada la agricultura y esto proporcionó las condiciones necesarias para el desarrollo de las máquinas y de la industria. Por eso fue que
trasladaron toda esa riqueza tecnológica a Estados Unidos, donde desarrollaron inicialmente también la parte de la industria, pero a Sudamérica y Centroamérica la utilizaban únicamente para materias primas. Entonces las economías en Centroamérica y en Sudamérica eran economías muy cerradas, eran economías muy subdesarrolladas porque vivían básicamente de un monocultivo. Por ejemplo, en Colombia desarrollaron la parte del café, pero no habían las bases necesarias ni la infraestructura de carreteras para poder sacar esos productos y exportarlos. Pero más adelante, a través de la industrialización, se pudo aprovechar esta parte de la tecnología para poder hacer el avance en carreteras y desarrollar un poco más la industria para que ya la economía pudiera coger esos sobrantes internos de producción y las pudiera exportar. Entonces ese fue un paso importante que le aportó la industrialización a estas economías de los países tercermundistas. Bueno, y otra pregunta es ¿qué criterios se deben tener para considerar un país como industrializado? Bueno, un país es industrializado cuando su economía está basada en un porcentaje muy alto en industrias grandes, industrias que están cada día produciendo a mayor escala, es decir, que tienen una producción en serie, que tienen muchas maquinarias que le permiten hacer que la producción sea a un bajo costo. Igualmente que tienen mucha materia prima para, para hacer ese producto y también requieren una gran cantidad pues, de personas, de mano de obra también en muchos casos. Ahí el proceso de industrialización es lento, o sea, pasamos de la parte de la tierra, de la explotación de la tierra por los campesinos de una manera simple a irse industrializando, o sea, a ese proceso de producción, aún en el campo, ser con tecnología. En la medida que haya más tecnología, es mucho más productivo el proceso, se obtienen más ventajas competitivas porque ya hoy hay que pensar es a nivel mundial. En el mundo hay una competencia muy grande ya porque ya no solo podemos pensar en Colombia como tal, sino que a nivel mundial hay producción de todo. Y para ser competitivos tenemos que ser muy buenos. Eso requiere capital, eso requiere maquinaria y mucha tecnología. Y eso permite, cuando hay una industria con buena tecnología que es competitiva a nivel mundial, podemos decir que el país es industrializado y tiene una mejor calidad de vida la gente porque hay más empleo, hay más recursos para la salud, para la educación, y entonces hay una mejor calidad de vida. Listo, muchas gracias.